Besos Kitty, la nueva serie de Netflix que es un spin-off de la saga A todos los chicos, es un éxito mundial, ubicándose en lo más visto en muchísimos países, incluidos de América Latina. Bueno, los medios coreanos también receptan esta noticia y de verdad que celebran la promoción, el impacto de la cultura coreana mediante una producción internacional. Y no solo estamos hablando del Hallyu, sino esta fusión que se produce entre el mundo occidental y el coreano. La combinación que se produce entre la protagonista Kitty y su aventura en Corea realmente nos permite empatizar qué se siente en ambos lados cuando se produce un choque cultural. Bueno, voy a tratar de hacer la menor cantidad de spoilers y compartir la repercusión en Corea, curiosidades, protagonistas, todo. Y además, quiero saber la opinión de ustedes, así que preparen sus pochoclos que ya empezamos. Se trata de la historia de una joven estadounidense de ascendencia coreana que va a Corea del Sur para descubrir su identidad y también por amor. Y en Corea vive un montón de aventuras. Y es como que a través de Kitty, la audiencia puede experimentar la cultura coreana, desde comida, lugares, tradición, ropa tradicional, por ejemplo, coreana hanbok, el baile del abanico. Y sobre todo, adentrarse en esto de las relaciones interpersonales, la sociedad coreana. Bueno, conocer aspectos de Corea a través de los ojos de Kitty y sus amigos y amigas realmente es muy interesante. Es cierto, sigue siendo una ficción, pero muchas cosas se basan en la realidad. Los periódicos coreanos reflejan este fenómeno. Aquí dice, por ejemplo, Besos Kitty, número 1 global, con el escenario de fondo a Seúl. Aquí hablan de esta serie que promueve la cultura y la historia coreanas mejor que nadie. Y en general coinciden que casi todos los detalles coreanos son bastante fieles y celebran la trascendencia que tiene. Y lo curioso es que, como decíamos, es de la mano de una producción no 100% coreana, sino internacional. Sí, se escucha mucho K-pop como música de fondo, canciones de numerosos artistas. Igual tenemos que aclarar que la autora Jenny Han es una escritora estadounidense de 42 años con ascendencia surcoreana y es la autora también de la saga A todos los chicos. Jenny aparece de cameo en la serie, a ver si se dieron cuenta, como la asistente en el aeropuerto. ¿Cómo le fue en Corea en los primeros días luego del estreno? Bueno, llegó al 8º puesto en el ranking de lo más visto y con este éxito global está repuntando. Hola, soy Jenny, te quiero dar la bienvenida a Jenny Channel, ¿sí? Y también te espero en mis otras redes sociales. Te cuento más detalles. Ok Taeyeon, actor y artista de K-pop del grupo 2PM, hace una aparición especial como una estrella internacional y sorprendió porque nadie lo esperaba. Otra estrella de K-pop que estuvo es Cherin de Cherry Ballet, quien hizo de artista pop. Han Chae-young, la actriz de Boys Over Flowers, también aparece en la serie, algo que alegró, por supuesto, a muchos de sus fans. Otro dato que realmente llamó la atención es que dos de los protagonistas, Lee Sang-hoon de 27 años y Ji Kim de 29, que hacen de Mino y Yuri, son hermanos en la vida real. Dicen que ni el director de casting lo sabía. Cada uno hizo la audición por su lado y quedaron ambos. Nacieron en Corea del Sur, pero crecieron en Hong Kong. En el caso de Sang-hoon, comenzó a soñar con la actuación desde la secundaria y estudió en Inglaterra. Luego volvió a Corea, donde hizo el servicio militar y estuvo trabajando de modelo. La cantidad de seguidores en Instagram del actor crece de modo galopante. De hecho, cuando llegó al 1.000.000 de seguidores, subió una historia en donde se lo veía muy sorprendido y agradeció a sus fans. Su hermana Gia subió a su Instagram un post muy tierno con fotos de ambos cuando eran chicos. Por supuesto, dice que lo quiere tanto, que no puede creer que ya su hermanito menor es un adulto y que hace suspirar a tantas mujeres, que ya, bueno, lo ve como un hombrecito y por supuesto que está muy feliz con todo lo que está viviendo. Se ve que se llevan súper bien. Choi Min-young de la serie es coreano, tiene 20 años y pese a ser muy joven, tiene una gran trayectoria como actor infantil.
Estuvo en muchos dramas como Itaewon Class, en Mr. Sunshine. También es un reconocido actor de musicales. Ahora ya su escenario no es solamente Corea, sino que se encamina a convertirse en una estrella global, así lo consideran muchos medios coreanos. Una señora actriz, Kim Yoon-jin, de 49 años, es la primera actriz coreana que logró participar de una serie taquillera de Estados Unidos. A ver, Jenny Chingus, ¿quién la vio en la serie Lost, que en su momento fue un hitazo? O en Mistress. Bueno, ella nació en Corea, pero luego adquirió la nacionalidad de Estados Unidos. Y últimamente está trabajando bastante en Corea. Maneja perfectamente ambos idiomas. Hace en Besos Kitty de directora de la escuela internacional, o sea, la madre de Yuri. Quien sin duda interpreta un papel muy similar a su vida real es Peter Thornwald, de 25 años. Él nació en Corea, pero a los 6 meses fue adoptado por una familia australiana. Y en la serie hace precisamente de un profesor coreano que creció en Australia por adopción. Bueno, él comentó en entrevistas que realmente se siente muy identificado y que gracias a esta serie está descubriendo muchas cosas de su vida. No había tenido mucha oportunidad de visitar Corea y este rodaje le dio esta chance, por lo que la está aprovechando a full. También vemos a Michael Lee, de 49 años, quien es un actor de musicales muy reconocido. Es estadounidense de padres coreanos. En Besos Kitty hace de profe también. Y por supuesto tenemos a la protagonista Anna Cathcart, una canadiense de 19 años, simpatiquísima ella. Es una actriz con mucha trayectoria, ya que empezó muy chiquita. Interpretó el rol de hermanita de la protagonista en A todos los chicos y ha participado de varios éxitos de Disney como Descendientes. En marzo de 2022 ella había subido una foto en su Instagram en Corea y había dicho que iba a ser su casa por un tiempo, anticipando lo que sería la grabación de Besos Kitty. Anna es de ascendencia china e irlandesa. ¿Y qué hay de Anthony Kivan? Nació en Estados Unidos en el año 2000 y es de ascendencia filipina e iraní. También es otro actor que empezó muy chiquito. Apareció en Lost, Grey's Anatomy, Law and Order, o sea, todos grandes títulos. Como gran cantidad de protagonistas vinieron del exterior, dicen que convivieron varias semanas medio parecido a la ficción en donde eran estudiantes que convivían en dormis. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Quiero preguntarles esto, Jenny Chingus. A ver, ¿qué piensan sobre esta situación que se está dando con Besos Kitty, en donde vemos ya contenidos que reflejan fusión, intercambio, en donde los dramas no solo son de Corea o que transcurren en Corea, sino también estamos viendo a extranjeros que experimentan la cultura coreana, se habla de parejas mixtas, choques culturales? A ver, ¿les gusta? ¿Qué opinan? Deje sus comentarios abajo que los voy a leer. Gracias por estar allí, como siempre, informándote por Jenny Channel. Cuídate, porque eres súper valiosa o valioso. Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.